Bienvenido a tu canal Medicina en 8 minutos. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas y que siempre has querido saber sobre los cálculos o piedras en la vesícula. Médicamente se le conoce como litiasis vesicular o colelitiasis, y esta y sus complicaciones es una de las causas más comunes de cirugía abdominal. La vesícula biliar es un pequeño órgano que tiene forma parecida a la de una pera, o como un pequeño saquito que se encuentra hueco por dentro. Esta se encuentra localizada por debajo del hígado. El hígado y la vesícula como tal se encuentran en el lado derecho del abdomen, justo por debajo del diafragma y de las costillas. La función principal de la vesícula es concentrar y almacenar la bilis. La bilis es un líquido color verde amarillento o verde oliva que se produce en el hígado y que sirve principalmente para la digestión de los alimentos, sobre todo de aquellos alimentos que tienen grandes contenidos de grasa. La bilis está compuesta principalmente por agua, colesterol, fosfolípidos y pigmentos de bilirrubina. Entonces, tenemos que el hígado va a producir la bilis necesaria para la digestión. Posteriormente es transportada a través de la vía biliar, que vamos a imaginarla como unos pequeños tubitos, los cuales llevan la bilis hacia la vesícula, donde ésta se va a almacenar. Toda la bilis que se produzca durante los periodos que no se consuman alimentos, en los periodos de ayuno, se van a guardar en la vesícula. Esta es como un pequeño globito que se empieza a distender hasta que se termina de llenar. Posteriormente, cuando consumimos alimentos, la vesícula biliar va a iniciar con unos pequeños movimientos como peristalsis o contracciones que van a sacar la bilis a través de unos conductos y la van a llevar hacia el intestino delgado, donde va a contribuir a la digestión de los mismos. Entonces, ¿qué son las piedras o cálculos en la vesícula? Esta es una enfermedad en la cual la bilis, que normalmente está en estado líquido, empieza un proceso de sedimentación o espesamiento que puede llegar a formar lodo biliar o incluso llegar a formar porciones sólidas conocidos como litos, cálculos o litiasis vesicular. Hay 3 tipos de cálculos que se pueden formar en la vesícula, esto en base a la composición de la bilis. Entonces tenemos aquellos formados principalmente por colesterol, tenemos los cálculos mixtos que están formados por colesterol, por bilirrubina y por calcio, y tenemos los cálculos pigmentarios, los cuales están formados por bilirrubinato de calcio. Los más frecuentes de encontrar en la población en general son los cálculos mixtos, o sea, aquellos formados por bilirrubinas, calcio y colesterol. ¿Cuáles son los síntomas o molestias que va a presentar una persona que tiene piedras en la vesícula? Es muy frecuente que muchas personas que tienen cálculos en la vesícula no presenten ningún tipo de molestia o sintomatología. A eso se le conoce como asintomáticos. En aquellos que sí tengan molestias, se va a manifestar como un dolor de tipo cólico localizado en la parte superior del abdomen del lado derecho, o en la región media conocida como epigastrio. Este tipo de dolor también es conocido como cólico biliar. También se puede irradiar hacia la región de la espalda. Generalmente se va a presentar de forma brusca y muchas veces después de comidas abundantes, sobre todo en contenido graso. Aunque también es frecuente que se presente por la noche, en la madrugada, y el dolor puede estar acompañado de náusea e incluso poder llegar al vómito. Este tipo de dolor o cólico biliar puede desaparecer y volver a presentarse en otras ocasiones de manera recurrente. ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo para formación de piedras o cálculos en la vesícula? Existen varios factores que pueden contribuir a la formación de estos. Un factor determinante y no modificable es la genética o la herencia. En aquellas personas que tienen un familiar directo que presentó o tiene el antecedente de cálculos en la vesícula, se aumenta el riesgo de que también los desarrolle. Otro factor de riesgo muy importante y que sí es modificable son aquellas dietas ricas en grasas, sobre todo saturadas, esto por los incrementos de colesterol.
ya que los niveles altos de colesterol y triglicéridos van a hacer que la bilis se sobresature. Ante este exceso de colesterol y triglicéridos en la bilis, se va a iniciar el proceso de espesamiento o sedimentación hasta llegar a la formación de los litos. Y un factor también relacionado con la dieta es el sobrepeso y la obesidad, ya que se ha visto que se duplica el riesgo de litiasis vesicular en aquellas personas con un índice de masa corporal mayor a 25. Pero no solo el exceso de peso es un factor de riesgo, también la pérdida de peso excesiva en un periodo de tiempo muy corto, como en aquellos pacientes que son sometidos a una cirugía para pérdida de peso, por ejemplo la manga gástrica, o aquellos pacientes que están cursando o cursaron por una enfermedad muy grave en la que tuvieron que ser intervenidos y perdieron peso de manera muy rápida, aquellos pacientes que están con algún proceso oncológico o alguna enfermedad grave. Los cálculos también se presentan comúnmente en otro tipo de enfermedades, como un tipo de anemia conocida como anemia hemolítica, en enfermedades del hígado como por ejemplo la cirrosis e incluso algunas infecciones biliares. También se ha visto que en las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula por el uso de hormonas anticonceptivas y también en el embarazo, por lo que es común que se encuentren mujeres embarazadas con litiasis vesicular. Esto debido a los niveles elevados de progesterona que condicionan una disminución del movimiento vesicular y por lo tanto de su vaciamiento. ¿Qué tan peligroso o grave puede ser tener piedras o cálculos en la vesícula? Como ya lo mencioné previamente, este tipo de enfermedad puede pasar desapercibida o asintomática o presentar incluso molestias muy leves. Sin embargo, existen ciertas complicaciones que es importante conocer, ya que algunas pueden necesitar de atención médica inmediata o incluso otras pueden poner en riesgo la vida. La complicación más frecuente de la litiasis vesicular es la colecistitis, que esta es un proceso inflamatorio agudo de la pared de la vesícula biliar y es causada cuando un lito tapa la salida de la vesícula y por lo tanto obstruye la salida de la bilis. Si esta obstrucción no se elimina, cada vez va a ir aumentando más y más la presión dentro de la vesícula. Esto puede desarrollar una infección o incluso puede condicionar la rotura de la vesícula biliar. Por lo tanto, al presentar un cuadro de dolor abdominal muy fuerte en el cuadrante superior derecho del abdomen y que no mejora con los analgésicos previamente recetados, es muy importante acudir para recibir atención médica y tratamiento oportuno. Otra complicación es la pancreatitis, que en la mayoría de los casos es una enfermedad leve, pero que puede llegar a ser muy grave. Esta ocurre generalmente cuando un lito de tamaño pequeño sale de la vesícula y obstruye los conductos, obstruyendo la salida de la bilis y obstruyendo la salida de los jugos pancreáticos. ¿Cómo puedo saber si tengo piedras o cálculos en la vesícula? Si tú has tenido una molestia de las antes mencionadas o cuentas con el antecedente de algún familiar que haya presentado piedras en la vesícula, el estudio indicado para saber si tú padeces esta enfermedad es un ultrasonido. El ultrasonido se llama ultrasonido de hígado y vías biliares, en el cual un médico especialista en imagenología o radiología, por medio de una sonda de ultrasonido, va a revisar el hígado, la vesícula, el páncreas. Este método es una prueba no invasiva y que no tiene ningún efecto secundario. Es fácil de realizar siempre y cuando lo haga un especialista. Otro método de estudio que es posible realizar es una resonancia magnética o colangioresonancia. Sin embargo, este método, al ser más costoso y de difícil acceso, se reserva para complicaciones y para algunos casos en específico. ¿Qué opciones de tratamiento existen para la litiasis o piedras en la vesícula? Esto va a depender de cada caso en particular y en base al tipo de molestias o a si tiene alguna complicación. Para esto se necesita una evaluación completa por parte de un médico especialista en esto, ya sea un gastroenterólogo o cirujano, el cual va a decidir cuál es el mejor tratamiento. Este puede ser tratamiento farmacológico, que se basa en el consumo de medicamentos tomados que ayudan a disolver los cálculos, y la otra opción es el tratamiento quirúrgico, en el cual un cirujano va a extraer la vesícula
A este procedimiento se le conoce como colecistectomía. Actualmente esta se realiza principalmente por vía laparoscópica, en la cual se realizan 4 incisiones pequeñas en el abdomen y es menos invasiva que la cirugía abierta. Recuerda que lo más importante de todo esto es que ante la sospecha o alguna molestia acudas de inmediato con tu especialista de confianza para que te haga una buena revisión y te mande realizar los estudios correspondientes para hacer un diagnóstico temprano y evitar posibles complicaciones. Por último, si este video te gustó, te fue útil o crees que pueda servirle a alguien, recuerda compartirlo, suscribirte al canal y darle like.